programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo especial del programa Vinculando. Mi nombre es Andrea Casa, yo soy consultora en vinculación con el medio para la educación superior y también tengo el honor, para mí es un honor poder participar como consultora par externa en los procesos de supervigilancia que lleva a cabo el Consejo Nacional de Educación, el CNED, con los centros de formación técnica estatal. A nombre de la red de vinculación con el medio y en particular de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de esta misma red, les doy la más cordial bienvenida a este capítulo especial de nuestro querido programa Vinculando, que tiene por objetivo llegar a ciertos consensos en materia de aseguramiento de la calidad de esta también llamada tercera misión de las instituciones de educación superior, la famosa y querida vinculación con el medio. Estamos en este momento en momentos cruciales respecto de los procesos de acreditación institucional. Y desde esa perspectiva, dado que se implementaron ya los nuevos criterios y estándares y ya ha comenzado su aplicación por parte de las instituciones de educación superior, y quisimos en esta ocasión poder invitar a aquellos actores que participaron directamente de estos procesos y muchas veces son los responsables de estos procesos de las primeras instituciones que han pasado por procesos de acreditación institucional por los nuevos criterios y estándares. Quiero saludar en primer lugar a Felisa Solar, que es la vicerrectora de Calidad y Gestión Estratégica de la Universidad Católica de Temuco. Muy buenas tardes, Felisa. Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. En segundo lugar, también nos acompaña desde la Universidad Católica de Temuco a un amigo que ya estuvo por acá en algún programa anterior, Boris Isla, vicerrector de Vinculación y Compromiso Público de la Universidad Católica de Temuco y antes también en líderes de aseguramiento de la calidad. Estás muteado, por si acaso. Perdón. Muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de estar nuevamente en el programa para compartir la experiencia. Gracias, Boris. Continuamos con Camilo Vargas, quien es subdirector de evaluación institucional de Duoc UC. Primera vez en nuestro programa, Camilo. Hola, Andrea, mucho gusto. Un gusto también a Boris, Felisa y a mi colega Raúl ahí que lo va a presentar. Pero un gusto por la agradecido la invitación. Gracias, Camilo. Y por último, Raúl Ibarra, quien es subdirector de Mejora Continua. No sé si está bien este título, Raúl. ¿Subdirector de Mejora Continua Duoc o me falta algo? Algo que decir. Está bien, está perfecto, Andrea. Gracias por la invitación y aprovecho su labor y a Felisa por esta invitación del programa. Perfecto. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Me gustaría que pudiéramos tener una conversación sumamente distendida en torno a este nuevo proceso de acreditación institucional. Entonces, de pronto me gustaría que dividiéramos la conversación en dos momentos. Un momento es el proceso de autoevaluación y otro momento es la visita de pares. Todavía ninguno de ustedes ha tenido este tercer momento que ya es el juicio de acreditación de la CNA. Por lo tanto, desde la perspectiva de este primer momento, que es el ejercicio autoevaluativo, en términos súper generales, ¿cuáles son las principales diferencias que ustedes pudieron observar respecto de los criterios antiguos, por así llamarlo? En términos súper generales. ¿Quién quiere partir? Como quieran. Quizás Felisa, en orden de presentación. Trampa. Para seguir el orden. Pero primero, no, feliz de partir. Vamos a... Yo parto en esta, Boris le toca a la otra, la otra y Raúl. Buena idea. Ahí cambiamos. Mi gen de profesora me obliga a ser participativa de todo tipo de interacción. Súper. Yo creo que hay diferencias que son bien notables. Ya, lo primero es, para no abarcar todas las respuestas, sino dejar espacio también a lo que digan el resto de los invitados. Contamos actualmente, a diferencia del proceso anterior, que para nosotros fue una guía importante, con
descriptores de desempeños asociados a estándares, ¿verdad? Que de alguna manera nos permitían tener mayor certeza de lo que se esperaba desde el desempeño institucional en distintas áreas, ¿ya? Sin duda que si bien también fueron orientadores, habían algunas cuestiones que son novedosas, ¿no es cierto? Dimensiones nuevas, aseguramiento de la calidad como un eje específico, la mirada con foco en la calidad de vida, la convivencia, que eran aspectos que en el proceso anterior, ¿verdad? De alguna manera estaban transversalizados en la reflexión institucional. No es que estuvieran ausentes necesariamente, sino que se iban, ¿cómo se llama?, articulando con todo el desempeño o la evidencia que uno podía mostrar de los distintos ámbitos de evaluación. Yo creo que esa es una primer gran diferencia en el proceso de autoevaluación, porque de alguna manera orientó la reflexión con muchísimo más, con mayor precisión, ¿ya?, respecto de qué orientar y con qué mirarnos. Yo siempre digo que esto es como el referente curricular, ¿verdad?, volviendo a mi ser profesora, que nos permite saber cuáles son esos aprendizajes que los estudiantes tienen. Bueno, aquí cuál es el desempeño que teníamos que demostrar mínimos, ¿verdad?, dependiendo del nivel de complejidad de la institución. Eso como primera cosa. Entonces, dejo el espacio para mis compañeros. Gracias, Felisa. ¿Camilo? Saltemos de institución, eso. Vamos a intercambiar. Saltemos de institución, sí. Probablemente nosotros también en las conversas más internas uno adhiere hasta a lo que nos genera esta nueva categoría, ¿cierto?, que son los estándares, una nueva parametrización, ¿cierto? Hay más certezas, pudiese ser, hay más orientaciones, comparto con Felisa, pero también no hay que desconocer, y el matiz que hago yo es que recuerden, en los antiguos criterios también existían los aspectos a considerar. Entonces, de alguna manera, no sé si la comisión con estos estándares tiende como a reformular, sino que en el fondo jerarquiza en niveles de complejidad esos estándares. Si uno observa los estándares, probablemente también obedecen a un ciclo muy propio de un proceso de planificación, ¿cierto? Un estándar 1 asociado a diseño, un estándar 2 asociado a implementación, y un estándar 3 más asociado a resultados. Es como lo que debiésemos nosotros en nuestras instituciones respetar en cualquier proceso de planificación en cualquier área. Pero sin duda sí son también un marco más orientador, pero también nos tensionan en ese ejercicio de autoevaluación que tú convocas, Andrea. Bueno, cuando miramos los estándares, en el fondo los miramos ex post un ejercicio de autoevaluación o los miramos antes, y ahí hay una tensión porque finalmente también nosotros creemos que lo que hay que relevar antes que unos criterios y estándares es el cumplimiento de nuestras propias políticas institucionales en cada ámbito. Entonces, en el fondo uno lo que dice, bueno, tenemos una política, la diseñamos coherentemente, la implementamos también con esa coherencia, capturamos los resultados que dijimos de nuestra política y creemos que en ese ejercicio sano de planificación debiese emerger una coherencia también y un apego a estos estándares que plantea la comisión. Entonces, yo dejo como eso también elementos. Creo que es ordenador, creo que recoge cuestiones del marco anterior, pero también nos exige una estrategia de cómo nos presentamos frente a estos estándares sin desconocer nuestro proyecto, nuestro modelo, nuestras políticas. Gracias, Camilo. Boris, para ir saltando de institución. Yo creo que lo que resultó un desafío fue, o sea, sin duda que para todos el conocer los estándares, dilucidar muchas veces sin tener tanta claridad y tanta información de cuál es la interpretación de la gradiente que representaban, fue un desafío, pero lo que más me llamó la atención tenía que ver como con los cambios en los que se estructuraba el informe, ¿no? La orientación respecto a cómo plasmar el proceso autoevaluativo en un informe que tenía un ajuste en la cantidad de páginas, un ajuste en los anexos que uno podía indicar. Entonces, te obligaba a hacer un esfuerzo de creatividad y de innovación, y ahí yo resalto mucho el trabajo del equipo de Felisa y de Felisa en tratar de ponerse lo más creativa posible, porque claro, a mí no me resultó tan complicado cuando
cuando tengo 50 páginas, por decirlo así, para dar cuenta en profundidad de 2 criterios de evaluación, pero es las mismas 50 páginas para poder dar cuenta de 4 criterios, ya me imagino lo difícil que fue eso en la coordinación del proceso, y creo que ahí hay un enorme esfuerzo de síntesis, de sacrificar algunas cosas que por lo general eran muy extensas en los informes anteriores y ahora está obligado a concentrarse en lo medular. Yo creo que eso tiene que haber sido medio traumático, particularmente para las áreas. Nosotros en Vínculo estábamos más tranquilos, quedamos con las mismas 50 páginas que en el proceso anterior. Creo que eso sí fue un punto importante. Y nos obligó a ser creativos en la manera en que generábamos complementos enlazados a la información que estaba disponible, en que generábamos también más agilidad en la forma en que presentábamos todo este set de políticas o instrumentos, que eso sí era bastante complejo en el ámbito de la vinculación con el medio para dar cuenta de los nuevos criterios. Eso. Gracias, Boris. Raúl. Sí, yo me sumo en general a todas las posturas que tienen mis compañeros en este programa. Y también yo creo que en el proceso de autoevaluación lo difícil de pronunciarse y definir un nivel en que se encuentra cada criterio. Creo que eso invita mucho a la reflexión de estos procesos de autoevaluación. Y sumado a eso, planes de mejora que hoy tienen que estar conectados con debilidades, oportunidades de mejora, desafíos que se integran también dentro de estas instancias. Entonces yo creo que poder congeniar todo eso, plasmarlo finalmente en un plan de mejora también no es fácil. Sumado a que tiene que estar conectado con la estrategia tal como lo dice la ley. Y yo creo que otra instancia que también a nosotros hemos conversado es la incorporación de la superintendencia también en este proceso de la revisión de los estados financieros. Yo creo que es algo que uno ve cómo la política pública ya se empieza a conectar entre los mismos organismos y empieza a entregar resultados. Así que yo creo que esas dos como instancias fueron muy importantes dentro del proceso y también nos costó llegar a algún acuerdo. Así que yo creo que fue muy, muy importante estos procesos de autoevaluación. Gracias, Raúl. Oye, aprovecho el tiro de preguntarles, justamente creo que debe ser un desafío importante el tema de que uno tiene que declararse si se considera que la institución está en un nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Sobre todo considerando que muchas veces la institución puede considerar que tiene elementos, cierta parte del criterio número 1, cierta parte del criterio número 2 y eventualmente cierta parte del criterio número 3. ¿Qué decisiones se toman ahí? Porque esto me imagino que es como cuando uno se autoevalúa y se pone nota sobresaliente y como que el profesor te dice, a ver, no es para tanto. O de pronto la estrategia de autoevaluarse muy bajo puede atentar en contra. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la estrategia mejor ahí? Uy, parto yo, porque no Dale. hacer cambiar de institución, ya sabía. Nos toca a nosotros. Bueno, en general hay como hay como modelos medios probados en las instituciones, ¿cierto? La generación de comisiones, subcomisiones de trabajo. Nosotros, en lo particular de Duoc, claro, establecimos ciertas subcomisiones específicas que no necesariamente eran un correlato con un criterio único. Eran más bien un poco más complejas, porque nosotros también atendemos la complejidad de lo que generan estos fenómenos que están detrás de la convocatoria que hacen los criterios. En el fondo, tampoco quisimos someternos a un ejercicio tan pragmático de mirarnos solo en criterios y en estándares, porque entendemos que esto sucede de manera mucho más interconectada dentro de la institución. Hay algo que da todas luces también como en evidencia en vinculación con I más D más T también. Uno supone que si no existiera esta quinta dimensión, probablemente todo ese contenido se reportaría, ¿cierto?, en BCM. Y eso es porque en el día a día la naturaleza de nuestra institución es mucho más compleja que el pragmatismo, ¿cierto?, de la dimensión y de los criterios. Entonces, dicho eso, nosotros, claro, generamos subcomisiones un poco más complejas, abordar más temas, y ahí, siendo honestos, bueno, Boris y Felisa nos podrán contar su experiencia, pero siendo honestos, nosotros no sometimos a los equipos a un ejercicio tan, vuelvo a insistir, como tan pragmático de un chequeo por niveles de estándares de cumplimiento. Ellos tenían los criterios y estándares como un marco de referencia, pero como un marco de referencia más junto con los planes de desarrollo del periodo vigente, las políticas institucionales, las ejecuciones presupuestarias y otras planificaciones que fueran necesarias como para someterla a conversación.
nosotros nos estructuramos en torno a guías de trabajo propias que combinaban estos temas. Claro, tenían los criterios y estándares como referencia, pero en el fondo tratamos, y por eso lo conecto con mi primera intervención, tratamos de superponer la observación del grado de cumplimiento de nuestras políticas institucionales. Luego de eso, nosotros creemos que las áreas de calidad también, como soporte metodológico, tienen que hacer también un ejercicio de interpretar y apegar un poco estos ejercicios autoevaluativos a estos criterios y estándares, y eso también fue una conversación, una iterancia post subcomisiones de evaluación, de autoevaluación. Entonces yo creo que pueden haber de las dos experiencias. En el fondo también hemos visto otras instituciones que prefieren hacer un cotejo porque les es más ordenado, es más orientador. Pero en nuestro caso tratamos de atender a la complejidad de los temas de Duoc y después hicimos como en reversa un cierto cotejo y tratamos de profundizar en aquellos campos que nosotros creyéramos que Duoc tenía datos, tenía cifras, tenía avances, tenía aprendizaje y que a lo mejor no quedaban tan bien capturados en los primeros levantamientos, y ahí entra unos meses también de iterancia de los informes, como dice Bori, apegarse también a los máximos o los mínimos, los que establece la CNA, pero eso viene también después del ejercicio de autoevaluación. Eso como una primera intervención. Gracias, Camilo. Raúl, ¿te gustaría complementar para quedarnos con la experiencia de Duoc primero? Sí, muy sumarme a todo lo que ha señalado Camilo, que fue un proceso súper arduo la autoevaluación, pero muy enriquecedor, sobre todo toda esta descripción que hizo de cómo se llevó el proceso. Y ahí también definir qué ocurre cuando no llegamos a un nivel 3, cómo avanzamos, cómo lo declaramos, cómo lo tomamos. Desde la experiencia, nosotros creemos que es importante que el no llegar a un nivel 3 pueda quedar también plasmado dentro del plan de mejora, donde ahí podamos contribuir a las acciones que se van a realizar y llevar a un planteamiento. Yo creo que eso es súper importante poder tener, ya que, como lo conversamos al principio de la reunión, creemos que es un proceso súper transparente del poder definirte en alguno de estos niveles. Así que yo creo que el poder no llegar a un nivel 3 debe estar plasmado ahí, en el plan de mejora y las acciones que se van a llevar a cabo para poder, en el próximo proceso, ya demostrar que llegamos a ese nivel. Gracias, Raúl. No sé si Boris o Felisa quieren seguir ahí por la UCT. Contamos nosotros ahora un poquitito. Boris, ¿quieres partir tú? No, prefiero que partas tú más general y yo después me voy a vínculos. Ya. Lo que pasa es que la verdad es que en la Católica de Temuco no tuvimos grandes diferencias con Duoc a propósito del relato de Camilo. Nosotros también levantamos este proceso de reflexión, naturalmente en el marco del proceso de acreditación institucional, pero la verdad es que la reflexión excede por mucho lo que establecen los criterios y estándares que de alguna manera relevan ciertos desempeños que son como bien específicos, ¿verdad? O a veces un poco ambiguos, y dejan afuera mucho de los propios de la universidad. Así que, efectivamente, bueno, la autoevaluación y la acreditación institucional son un mecanismo que es parte de nuestro sistema institucional de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y lo vivimos justamente como un ejercicio propio, más que como un ejercicio exclusivo para rendir cuentas a la CNA. Entonces, en esa lógica, nuestra intención era justamente hacer una reflexión profunda con una participación muy amplia de la comunidad, y así fue como intentamos desarrollarlo. Nos demoramos un año justo para el levantamiento de la reflexión de la comunidad, y luego, al igual que el Duoc, trajimos a un comité más pequeño, ¿verdad? Más vinculado a calidad, todo el proceso posterior, ¿ya? Pero la comunidad fue la que llegó a las conclusiones respecto de las debilidades, las oportunidades de mejora, ¿verdad? Y los desafíos, pero también sobre las fortalezas, porque no siempre es fácil con un referente que a veces pareciera muy exigido, ¿verdad? Poder encontrar toda la evidencia de dicho desempeño, ¿ya? Porque como planteaba Camilo, hay cosas que efectivamente no se reflejan en los criterios, ¿ya? Y que tienen que ver con los propósitos propios de la institución, ¿ya? Entonces, en ese ejercicio mixto entre mirar los criterios y los estándares y no perder de vista nuestro desempeño, nuestras metas institucionales al 2030, ¿verdad? Para mantener toda esa coherencia y esa consistencia interna.
fue que fuimos desarrollando de alguna manera el proceso. Y se fue, yo diría, dando de manera natural cuál era la sensación respecto del alcance de la complejidad en relación a esta gradiente de desempeño que plantean los criterios, ya que luego se consolidó en una discusión mucho más desde la perspectiva más específica de cómo se justificaba. Y sin duda que todas aquellas cosas que pudieran quedar en vista, ¿verdad? O pendientes, incorporarlas como aspectos a fortalecer en los años que vienen. Entonces, no hay mucha distancia, no hay mucha distancia. Yo creo que tiene que ver con la apropiación de estos ejercicios de calidad que ya son parte de la cultura de la institución. Entonces, tienen que, de alguna manera, como acomodarse, ponerse el traje un poco de lo que la institución busca alcanzar. Gracias, Felisa. Boris. Sí, solo para complementar lo que plantea Felisa, porque efectivamente ese es el encuadre general con el que trabajamos, es que las comisiones que estábamos a cargo de la evaluación de las áreas, nos enfrentábamos con varios dilemas. O sea, estábamos plenamente conscientes que con la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares teníamos que avanzar en la implementación de los elementos que estaban establecidos ahí. Entonces había mucho de autoevaluación y de implementación al mismo tiempo, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que a las que nos tocó primero. Claro, no sabemos un poco cómo actuar. Hay un peligro en tener esta conversación mientras todavía nuestros resultados no están listos. Así que estamos siendo valientes, osados o sincericidas, como dicen por ahí. Pero sí, pero es un punto bien importante el hecho de que cuando te estás evaluando y al mismo tiempo estás implementando, te enfrentas con el dilema de la implementación versus resultados, ¿ya? Que todos los que hemos trabajado en temas de calidad lo hemos vivido y hemos quedado medio frustrados porque tratamos de implementar una mejora y luego cuando recibimos la visita de pares evaluadores, los pares evaluadores nos indican que las mejoras son de tan temprana implementación que es difícil dar cuenta de su eficacia y eso termina siendo como una especie de rezago en tu evaluación. Entonces hay una dinámica muy compleja cuando se producen cambios en los criterios y estándares y estás obligado a actualizar tus políticas y luego obviamente tus políticas son de implementación reciente y no puedes dar claros resultados de su efectividad. Entonces ese dilema lo estamos teniendo las instituciones. Y lo digo porque en la definición acerca de cuál es el nivel de desarrollo, aquí hay una pequeña trampita, ¿ya? Porque puedes quedar en la idea de que como la gradiente de los criterios de evaluación y de los criterios estándares, esa gradiente te impulsa a tener un mayor nivel de madurez o desarrollo en la medida en que tú eres capaz de dar cuenta de resultados con evidencia. La implementación temprana no te permite dar cuenta de ello, entonces te ves obligado a ponerte en un nivel de desarrollo menor, ¿ya? Bueno, nosotros como reflexión interna decidimos no apostar a eso y pensar que la implementación de políticas sigue una trayectoria institucional y lo que evaluamos en términos de su madurez, de su estado de situación, es la trayectoria de la universidad en una función, ¿ya? Aun cuando la implementación de la política específica del área o del modelo de gestión sea reciente, ¿ya? Esto es para decir que pusimos nivel 3 en los dos criterios. Ok, esto era un ámbito absolutamente bien desarrollado en la universidad y del que estamos profundamente orgullosos, pero claro, eso no quita el hecho de que tengamos muchas cosas en implementación. Eso quería poner como nota de análisis, ¿no? Perfecto, gracias, Boris. Oye, y antes de pasarnos al otro momento, que es la visita al comité de paro, que yo creo que está todo el mundo esperando eso, porque en realidad es más fácil autoevaluarse que recibir una mirada externa. Ustedes lo dijeron un poquito al pasar en sus primeras respuestas, pero y ya saliéndonos un poco del foco de la vinculación con el medio, la incorporación por una parte de este criterio específico en materia de gestión de la convivencia, por una parte, y de una dimensión nueva que antes obviamente estaba transversalizada, que es la dimensión de aseguramiento interno de la calidad. ¿Qué podrían destacar de este nuevo enfoque? Le toca a Raúl, yo creo, partir. Ya, Raúl, sí. Yo creo que desde la perspectiva primero del aseguramiento de la calidad, da un espacio para hablar en profundidad de todo lo que hacen las instituciones, y cómo se articulan estos mecanismos y dan respuesta a la política que cada institución tiene definida. Así que yo creo que es un avance en poder transmitir todo lo que realizan, cómo impactan tanto a nivel de carrera y las distintas áreas que la institución tiene.
Y respecto a lo que es la gestión de la convivencia, yo creo que está muy bien descrito, promueve muy bien lo que es el desarrollo integral dentro de la comunidad, desde las políticas, los mecanismos, las mediciones, los resultados y las acciones que se toman. Así que yo creo que un avance ese criterio, describe muy bien todo lo que la institución debiera tener, sobre todo basado en que es importante que haya una estructura de gobernanza, lo que permita tener estas acciones y definiciones. Así que yo creo que va en un ámbito correcto y para nosotros fue súper relevante que estuviera y queda muy bien plasmado ahí en el informe de autoevaluación. Ahí, Camilo, quizás podemos complementar un poco más. Ya me dio el pase, Raúl. Oh, sí, sigo feliz, pero feliz no da el pase como la pega. Él no va Ya, es empoderadora, además, Andrea. dejamos el segundo plano a Andrés, sí. Lo primero difícil es desmitificar dentro de la institución que no se acredita la dirección de aseguramiento de la calidad de voz con esta dimensión y con estos criterios, sino que es una función transversal. Y eso también de alguna manera nos lleva a relevar lo que hay detrás de esta etiqueta, ¿cierto? Que es un poco genérica, porque uno debiese asumir, conforme ha ido madurando el sistema seguramente de la calidad, que finalmente estos mecanismos de resguardo de estándares de calidad se encuentran en todo el quehacer de la institución, pues, en las áreas académicas, en las áreas de BCM, en las áreas de gestión financiera. En cada una de las áreas, incluso operacionales, tienen ciertos mecanismos, dispositivos, acciones que permiten ir como cumpliendo y haciendo lo que dicen que van a hacer, ¿cierto? Y arribar a los resultados que se comprometieron. Eso es como autorregulación en las propias áreas también. Entonces, de alguna manera, también nos exigió esta dimensión de aseguramiento interno, bueno, exponer en un relato, ¿cierto?, estratégico en estas dimensiones. Es como la institución dispone de ciertos mecanismos que observan en una observación como de segundo orden, ¿cierto?, el quehacer de la institución, pues, cómo nos vinculamos con docencia a través de ciertos mecanismos evaluativos, ¿cierto?, cómo nos vinculamos con BCM. Y ahí lo interesante es que a lo mejor en una dimensión de aseguramiento interno de la calidad uno tiende a reportar más mecanismos y no tanto resultados, pues, porque si uno reporta resultados en la dimensión de calidad, le comes relato a lo que deben reportar las áreas de BCM y más D, porque uno puede decir un ejemplo. Bueno, desde nuestra, no sé, dirección de gobierno de datos, que también se reporta dentro del aseguramiento interno de la calidad, ¿cierto?, como función de análisis institucional. Bueno, tiene distintos pulsos evaluativos con BCM, con I+D, con convivencia, tenemos encuestas de vida estudiantil, ¿cierto?, de satisfacción, de conectividad de redes sociales, de capacidades en investigación en estudiantes docentes. Bueno, pero acá solo reportamos el mecanismo, ¿cierto?, como un mecanismo transversal, pero naturalmente esos resultados se utilizan o se hace un uso provechoso de ellos en el relato estratégico en cada una de las dimensiones. Por eso también vuelvo a la idea de que las dimensiones, criterios y estándares nos llevan a un ejercicio súper pragmático de ordenar, ¿cierto?, en 5, como dividir en 5 una institución que no funciona así. La institución funciona mucho más integrada, de manera mucho más compleja, y eso también nos lleva de alguna manera a entender que siempre estos informes, como decía Bori, acotados, con caracteres, con condiciones de formato, uno presenta una estrategia de relato. Y eso significa que tú defines qué quieres presentar, de la manera en que lo quieres presentar y cómo lo conectas con otros temas. No quiere decir que uno va a mentir, ni que va a maquetear, sino que siempre hay una estructuración de por medio. Y la estructuración de por medio hace parecer que esto es ordenado así, pero en realidad no funciona tan así en la institución, sino que es mucho más integral. Entonces, eso fue lo complejo, a lo mejor, de la dimensión de aseguramiento interno de la calidad, que son mecanismos transversales que tenemos en toda la institución, y de alguna manera dar cuenta de ellos sin despojar de los resultados a las áreas que deban dar cuenta de sus resultados. Eso me parece que es como interesante también de esta dimensión. Gracias, Camilo. No puedo dejar de pensar con tu reflexión dos cosas. Uno, que claro, en la dimensión de vinculación con el medio no es la dirección o la vicerrectoría de vinculación con el medio la que se acredita, y la vinculación con el medio también es bastante transversal. Lo conversábamos el otro día, Camilo, en otros lugares, respecto de cómo los indicadores de vinculación con el medio también hablan a través de los indicadores de docencia, los indicadores de innovación, etcétera. Entonces, cómo tener esa mirada transversal.
Felisa, voy a seguir contigo porque tú eres más general que Boris. Generalísima, es generalísima. Generalísima. Bueno, yo creo que para agregar, porque efectivamente coincido con lo que Raúl y Camilo han planteado, a nosotros también nos pasó esto de que por la extensión, ¿verdad? O la estructura con la que teníamos que presentar la información, de alguna manera se presentaba una desagregación como inorgánica, ¿verdad? De cómo funcionaba la universidad y hubo que generar una estrategia de relato que conectara todo en los distintos capítulos, ¿ya? Eh, entonces, bueno, no, solo para sumar respecto del género particularmente, nos pasó que la profundidad para poder abordar cuestiones que son significativas en la instalación o en la transformación de la universidad respecto de convivencia, calidad de vida, equidad de género particularmente, ¿ya? No permitía poder mirar la complejidad que se había alcanzado, ¿ya? Yo creo que a veces justamente los formatos, ¿verdad? Y por eso es necesaria la visita, me imagino, no permitían hacer eso, sobre todo porque había una expectativa fuerte que nosotros confirmamos en la visita. No sé si les pasó también a Duoc, que en realidad el foco sobre el que querían abordar particularmente era equidad de género por una cuestión de cumplimiento normativo, además, a propósito del establecimiento del nuevo modelo de acreditación. Entonces, como la posibilidad de mirar integralmente, ¿verdad? No solo desde la perspectiva de género, sino desde la perspectiva de la convivencia, la vivencia del sello, la generación de comunidad, ¿verdad? Se vio más bien, es decir, nuestra intención era poder mostrarlo así, como uno de las aristas, además, que estaban asociadas a la calidad de vida laboral de nuestra comunidad y a la generación de esta lógica como integrada. Porque el proceso reflexivo fue muy rico, la estructura, ¿verdad? O los énfasis que había que entregar para poder rendir cuentas específicamente en el marco de lo que los estándares establecían y facilitar además ese proceso reflexivo de estos pares o de los comisionados o luego en el proceso más de ya evaluación, ¿verdad? O certificación, como que mermó un poco el relato también, o tuvimos que dejar estas cosas afuera, ¿ya? Yo creo que además otra de las cuestiones que pasa y que tiene que ver con justamente las transformaciones culturales que se dan en las instituciones, y aquí también rescatar un poco lo que decía Boris respecto de iniciativas incipientes. A veces las iniciativas no son tan incipientes en estas áreas, en calidad y en calidad de vida, género, pero los resultados que se alcanzan son resultados que se proyectan a largo plazo, ¿ya? Y que a veces tenemos algunas evidencias a partir de la propia percepción de la comunidad, ¿verdad? Pero que es un acercamiento más bien subjetivo, que no siempre alcanza a representar efectivamente toda la transformación que se ha dado en el área, ¿ya? Porque si miramos la literatura, todos los especialistas en calidad, todos los especialistas en equidad de género hablan de 10 años para arriba, ya respecto de la instalación de procesos, de cultura, ¿verdad? Y si no de procesos, de cultura particularmente. Entonces, a lo mejor aquí un spoiler respecto de la visita. Le llamaba la atención a quienes participaron de las reuniones que ellos sabían de lo que estaban hablando, pero que se les olvidaba a veces el nombre del mecanismo, no sé, ¿no? Este mecanismo, sí, a eso me refiero, decía, es que esto lo hemos hecho mucho tiempo, pero ahora le pusimos un nombre identificador, ¿verdad? Que es común para todos y que nos permite justamente establecer que está transversalizado. Entonces, yo creo que ahí hay una acomodación todavía respecto del ejercicio para poder profundizar justamente en esos aprendizajes que no siempre están tan alineados con la denominación, ¿verdad?, que pudiera tener más institucionalmente. Gracias, Felisa. Boris, ¿quieres agregar algo? No, creo que Felisa lo recoge bien. Lo único que, un poco la reflexión que tú hiciste, Andrea, respecto de la transversalidad del vínculo, que en el marco del proceso de autoevaluación sí hace un poco difícil que las demás áreas
aquí es donde se enfrenta como los nuevos criterios con la estructura organizacional, que las demás áreas, que las vicerrectorías que tienen el pregrado o el posgrado o la investigación, incorporen o tengan bien en cuenta los elementos que dan cuenta adecuadamente de la transversalización de la dimensión de vinculación en el quehacer de las distintas funciones. Yo creo que ahí hay un desafío tanto en el proceso de autoevaluación, de que quede bien recogido el proceso de análisis, las comisiones que se formen para poder eh, analizar el desempeño en vinculación, y luego también en la propia visita, ¿ya? La visita muchas veces viene, y aquí también me estoy adelantando a algo que seguramente va a decir Felisa, pero la visita también viene estructurada aún, ¿ya? De una manera muy tradicional, muy como lo hemos venido desarrollando, y eso hace difícil, por ejemplo, el ámbito de vinculación con el medio. La visita a nuestra universidad quedó al final, ¿ya? Entonces significa que los evaluadores tuvieron la oportunidad de hablar con las distintas autoridades que ven las políticas asociadas a la docencia, a la investigación, y ahí, en esas reuniones, antes de que se reúnan con los equipos técnicos del ámbito de vinculación con el medio, donde se forjan una idea de cómo está infundido el desarrollo de la vinculación en el ámbito de la docencia. Entonces, hay que, si pudiera dar un consejo, por decirlo de alguna manera, previo a la visita por parte de otras instituciones, sería que tengan muy buenas reuniones de coordinación, porque muchas veces los conceptos técnicos que se han instalado en torno al vínculo no son manejados con el mismo nivel de precisión y profundidad en las otras áreas, y son la primera línea de contacto con los pares evaluadores. Entonces después es muy tarde dentro de la visita cuando llega al espacio como los especialistas de vinculación, ¿ya? Entonces eso es algo, parte de la estructura actual con la que se siguen trabajando los programas de visita. Gracias, Boris. Oye, bueno, y ahora vámonos propiamente tal, ya estamos hablando de las visitas. En términos generales, ¿cuál es la apreciación? Boris, tú decías que no visibilizaste en la preparatoria de esta entrevista, también me decías que no sentiste mucha diferencia en la visita de pares. Me gustaría que me comentaran eso, pero ya entrando en materia, en vinculación con el medio, si bien antes era, entre comillas, un secreto a voces, esto de la bidireccionalidad no estaba escrito en ninguna parte, estaba escrito en el informe del Comité Técnico de la CNA, que no era un documento normativo de la vinculación con el medio, pero ahora los criterios y estándares dicen que la vinculación con el medio es bidireccional. Entonces, ¿qué es lo que están mirando los pares cuando van a mirar si efectivamente nos enfrentamos frente a una vinculación bidireccional desde las instituciones? ¿Quién quiere? Camilo. ¿O no? Quedó pegado Camilo, parece. Sí, sí. Quedó pegado. Sí. Le tocó a Bueno. Raúl. Me toca a mí. No, nosotros observamos también en el caso del mundo DP, este tema de la bidireccionalidad, mucho también abarcado con el tema del territorio, donde están nuestras instituciones, cómo se van comportando con el entorno. Ese trabajo colaborativo que se da entre los alumnos, docentes y la comunidad. Eso para nosotros es un mecanismo a nivel institucional. Por lo tanto, ahí nosotros vamos observando esta bidireccionalidad, cómo se va implementando, instalando, y obviamente que adquirido y aportando obviamente al proceso formativo de los estudiantes, que finalmente ahí hay un poco muy importante que va a abordar. Lo que busca finalmente es proponer y destacar las buenas prácticas y proponer solución a distintas problemáticas que sean en las distintas áreas donde se encuentran estas sedes, en nuestro caso, lo que esto tiene que ver con la territorialidad. Así que de esa manera, de alguna u otra forma, como vamos demostrando cómo se va implementando esta direccionalidad y cómo va implementando el proceso formativo. Ahí volvió también Camilo, no sé si quieres comentar algo más. Me pegué una caída. Perdón, pero te alcancé a escuchar, Raúl, y solo me permito complementar lo que, claro, lo conversamos en esa visita en la que nos encontramos Andrea, pero también lo conversamos acá en el equipo, que nosotros creemos que la bidireccionalidad en el fondo es un atributo de la vinculación con el medio, no es un criterio excluyente. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo creemos que en la BCM hay una esencia de colaboración mutua siempre para con el entorno. Yo creo que lo que uno pudiese hacer es un ejercicio naturalmente de ponderar dónde hay más expresión de colaboración mutua, pero yo me atrevería a decir
que incluso en extensión, en acciones de desarrollo social, hay en esencia un comportamiento de bidireccionalidad en tanto hay una colaboración con un otro, hay una gestión, hay un diseño colaborativo y hay en alguna medida con distintas intensidades. Yo creo que esa es un poco la diferencia a lo mejor del matiz en la bidireccionalidad. Probablemente la ley hoy hace un énfasis en, claro, en esta vinculación más al proceso formativo y probablemente las instituciones las hemos recogido y probablemente nuestras estrategias también de relato y de presentación de información hacemos ese énfasis efectivamente de cómo se comporta. En lo particular, por ejemplo, Duoc pudiese expresarlo en un modelo educativo a través de formación dual, por ejemplo. Para nosotros eso es una expresión colaborativa y bidireccionalidad con el territorio. O, por ejemplo, una de nuestras macroetapas de nuestros procesos de creación y actualización de planes de estudio son los estudios prospectivos con la industria. Y ahí hay una colaboración explícita, no implícita, explícita y que es bidireccional en tanto capturamos de alguna manera el sentir o el interés también de los sectores productivos. Pero pudiesen haber otras acciones que tienen una intensidad menos de colaboración porque a lo mejor el entorno es más pasivo o nosotros somos más pasivos. Pero a mi juicio, yo creo que la bidireccionalidad viene a ser un atributo más o menos presente de forma transversal y eso hace que, por ejemplo, nosotros también le relevamos y le concedimos también trayectoria a todo lo que hemos hecho en la extensión cultural artística, porque hay desarrollo también de nuestros estudiantes y hay una contribución al entorno. Hay hechos que avalan eso. Y con esto lo último, también uno de alguna manera, y quizás es un spoiler con el otro tema que quizás va a querer tocar Andrea, que tiene que ver con resultados, impactos, contribuciones, uno también quizás tiene que hacer el ejercicio de contribuir a disminuir ciertas ansiedades que uno observa en el sistema, de que la contribución o los impactos no son solo un porcentaje, no son un dato. No hay una única medición de impacto. Probablemente las instituciones lo avalan no solo con cifras, sino con hechos. Por ejemplo, la formación dual para nosotros es un hecho. La creación y actualización de planes de estudios de cara a los sectores productivos es un hecho. Claro, se complementa con cifras y naturalmente si nos tensionan a llevarnos allá podemos presentar participaciones, satisfacciones, pero hay hechos a la causa que de alguna manera sustentan también el quehacer de la institución. Entonces, a mí me parece eso, que la bidireccionalidad hay que relevarla en el sentido de que es un principio, es un atributo. Y también los impactos y las contribuciones en ese espíritu de bidireccionalidad se pueden manifestar de diversas maneras y tenemos que tener el ejercicio más técnico dentro de las instituciones de tratar de capturarlo también con esa diversidad de métodos en el fondo. Camilo, y ahí, ¿qué tan receptivo a esta mirada de la bidireccionalidad como atributo de la relación? ¿Qué tan receptivo viste tú a los pares frente a esta visión justamente de la bidireccionalidad? Bueno, nosotros generamos ejercicio de conversación posterior con nuestros colegas que participaron de esas reuniones, porque nosotros somos del área de calidad, participamos protagónicamente y adherimos un poco a lo que señalan naturalmente Boris y Felisa, de que la visita se comporta más o menos similar a un proceso tradicional de acreditación. Ahora, uno pudiese decir, quizás los pares tienen una presión mayor en ejercer este nuevo marco evaluativo, pero ex post la visita, porque en el fondo son ellos los que se enfrentan después a evacuar un informe con esta estructura, pero en el fondo uno en el fondo arriba a la conclusión de que la visita sigue siendo un método deductivo en donde los pares hacen una pregunta general y desde la pregunta general van buscando ciertas especificidades. Otra cuestión no menor operativa, y ahí Raúl puede profundizar porque fue quien coordinó también la visita externa en nuestra institución, es que las reuniones son acotadas, son muchas personas, y eso impide profundizar temáticamente. Entonces, a mí me parece que si bien la visita puede ser muy interesante también para nosotros, quienes nos están viendo, escuchando, también la visita, como termina siendo muy superficial, todo nos lleva después al informe también.
a los hechos, a las cifras, a los datos relevantes, y ahí nos parece que los pares tienen una presión mayor que la institución vive la visita con la misma épica, quizás, de adherir, de alinearse, de generar las mejores condiciones entre los equipos, ¿cierto? Pero después nos parece que los comités son los que tienen que empoderarse después de un nuevo marco evaluativo. Quizás lo que decía Boris, hay que darle tiempo a los nuevos pares, tiempo de que a lo mejor encuentren nuevas hebras o perspectivas de llevar, ¿cierto?, estas visitas, pero como están muy encima, son las primeras probablemente, y son pares a lo mejor contradictorias, suelen desarrollarla o puedan caer en desarrollarla de la misma manera. Nosotros creemos que en este pronunciamiento futuro que nos queda, y en el informe que recibimos de evaluación externa, a lo mejor se expresa mejor el marco evaluativo, pero no tanto en la visita de evaluación externa. Gracias, Camilo. Ahora sí, Boris, parto por ti. Muy bien. Bueno, yo coincido en varias cosas con lo planteado por Camilo. Primero, nosotros también, respecto del tema de la bidireccionalidad, también lo consideramos uno de los 4 atributos, definimos 4 que incluyen la transversalidad, que incluyen la permanencia, y ya no me acuerdo del otro, Feli, ayúdame. Pertinencia. La pertinencia, etc. Bueno, pero estos 4 atributos también son entendidos que se dan en una gradiente de intensidad, y la idea no es plantearlo en términos como de umbrales de exclusión, ¿ya? Sino que efectivamente se da en un despliegue de iniciativas de interlocución con el territorio, y en ese despliegue hay algunas que tienen un mayor grado de bidireccionalidad, entendiéndola como el marco de colaboración o el desde dónde surge la necesidad, por ejemplo, o qué tanto participan en el diseño, en la implementación y en la evaluación de la iniciativa los actores del territorio, los actores involucrados, etc. No necesariamente tiene que cumplirse con el máximo de intensidad para que nosotros la entendamos como una actividad de vinculación con el medio, a pesar de que los estándares tienden a plantearse en términos bien taxativos, ¿no? Que la vinculación con el medio casi por definición tiene que establecerlo. Yo creo que los criterios y los estándares constituyen orientaciones relevantes y de altas consecuencias, por supuesto, pero no pueden imperar por sobre la autonomía que tiene una universidad para poder establecer sus propias distinciones y definiciones. Yo sé que se dan una tensión, pero resulta necesario que los criterios y estándares entren en diálogo con la naturaleza del trabajo de las instituciones y con las definiciones que establecen en el marco de su autonomía. Yo creo que ahí hay un espacio de interacción, ¿ya?, en el que no está todo concretamente dicho. Además, como mencionaba también Camilo, estamos en un escenario de transición en que tanto la CNA como los pares evaluadores como las propias instituciones estamos en procesos de ajuste, como que el dicho que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Estamos en esa situación como de limbo, y un poco como que se va configurando en la medida en que va avanzando en su implementación, y nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje. Y yo creo que probablemente tengamos que tener, quienes hemos vivido este proceso, hartas conversaciones con la CNA para poder afinar el instrumental, que es parte de la propia evolución metodológica de todos estos mecanismos, ¿ya?, para poder ganar afinidad, ¿no? Que finalmente afinemos los instrumentos y nos sintamos tan cómodos las instituciones como la propia CNA. Y eso hace que sea fundamental la actitud de los evaluadores. Yo creo que nosotros tuvimos harta suerte, Feli, de que tuvimos un equipo de evaluadores que en realidad fue bien sensible a la naturaleza transitoria que tiene la evaluación, bien dúctil a la manera en que la universidad interpretó los criterios y lo desplegó. Y yo creo que eso es una ventaja, tener un equipo de evaluadores que se dé en esa naturaleza, aunque no debiera depender de ese elemento. Ya, esto debiera ser a toda costa. Yo entiendo la situación, lo estoy planteando solamente en términos como de la situación en particular ahora. Tenemos que avanzar a que esto dependa cada vez menos de la idiosincrasia de los evaluadores o de la dinámica que debiera estar un poquito más, aunque nunca vamos a quitar ese factor subjetivo. Y lo otro que quería decir es que en el marco de la visita, para efectos de la vinculación con el medio, lo que yo sí vi por parte de los evaluadores fue una preocupación por tratar de dilucidar si es que había coherencia en los elementos que estábamos planteando. Si tenemos un modelo de gestión, bueno, de identificar cuáles son las prioridades establecidas en ese modelo de gestión, cuáles son las contribuciones que nosotros declaramos ahí,
qué tanto se acercan esas contribuciones declaradas en nuestra política y el modelo con los instrumentos que nosotros desarrollamos, qué tan asentado está en el lenguaje de las autoridades el desarrollo de esta área. Creo que hasta este momento la evaluación está muy todavía concentrada en las consistencias, particularmente en los diseños de política y de instrumental, que es la fase en la que nos encontramos todas las instituciones en vinculación con el medio. Gracias, Boris. Aprovecho, Felisa, antes de darte el pase, de agregar la pregunta respecto justamente de cómo el dolor de cabeza de todas las instituciones. Contribución como eufemismo de impacto, ya da lo mismo, pero en el fondo, ¿cómo se evidencia este aporte, para no utilizar las palabras, este aporte que debiese evidenciarse en el territorio y en los procesos formativos y en los procesos de generación de conocimiento, investigación e innovación? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la perspectiva de demostrar esas contribuciones, esos aportes? Bueno, yo creo que Boris va a retomar la palabra porque efectivamente nosotros hemos asumido como universidad, y a propósito de nuestro carácter autónomo, ¿verdad? Y la promesa además de este modelo de acreditación en donde el foco está en el cumplimiento de los propósitos de la institución, más allá, ¿verdad?, de este ejercicio comparativo que de alguna manera gatillaban todo proceso de acreditación en el ejercicio de mirarnos, ¿verdad?, con todo tipo de instituciones. Nosotros definimos que el concepto que íbamos a usar internamente era contribución, ¿ya? Porque era el que nos permitía de alguna manera reflejar la labor que estábamos haciendo, que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, y para ello la forma en la que definimos que íbamos a mostrarlo era, justamente a partir de nuestro modelo y de la evaluación de la contribución. Nosotros levantamos un mecanismo de evaluación de la contribución a partir del establecimiento de indicadores específicos, tanto de contribución interna como de contribución externa, pero que está estructurado a partir justamente de aquellas cuestiones que son nuestras prioridades institucionales. Un poco lo que Boris estaba planteando, esto ya reflejado en un mecanismo formal que releva justamente la relación que tenemos con nuestros grupos de interés. Ahí es donde queremos. Esto es, y además está muy alineado con nuestros propósitos institucionales, finalmente. Si todo tiene que conversar, es decir, no podemos estar proponiendo, ¿verdad?, o proyectando una vinculación que no tiene que ver con el alcance de nuestra misión, con el abordaje de aspectos tan transversales como la interculturalidad, ¿verdad?, la inclusión, eso pensando justamente en nuestro perfil institucional, ¿ya? Y quería decir algo más, pero se me olvidó. Boris, yo creo que tú puedes complementar muchísimo mejor eso. No te quiero quitarle el espacio a los colegas del DOC, pero solo decir que como lo plantea Felisa, para poder hacer primero estamos explorando, ¿ya? Eso es lo primero. No tenemos un modelo a cabalidad. Es un modelo que se está, mientras se diseña, se va implementando, se va mejorando. O sea, nos hemos vuelto campeones de los pilotos y hemos tratado de obtener la mejor información posible a partir de cada aplicación que tenemos. Y ya llegamos a un punto, nosotros tenemos 46 unidades, por decirlo así, de vinculación con el medio establecidas, ¿ya?, como focos de interacción con el entorno regulares, permanentes, y a 25 ya le hemos aplicado un instrumento que incluye fundamentalmente percepciones de actores que tienen a cargo la implementación y actores que reciben el influjo, el impacto y que colaboran con nosotros en la ejecución de esas actividades. Y ese instrumento de consulta lo que va recorriendo es aquellos elementos que nosotros comprometimos como contribuciones internas y externas en el marco de nuestra política institucional. Entonces, ese es el nivel en el que nosotros vamos tratando de identificar si estas hipótesis acerca de cuáles son los efectos que producimos en el territorio se cumplen en la perspectiva de los actores con los que colaboramos y en la perspectiva de los propios actores que diseñan este trabajo en la universidad. Identificamos las brechas que están presentes ahí y tratamos a partir de esas brechas de plantear un programa de mejoramiento de estas propias unidades de vinculación. Pero estas unidades de vinculación constituyen un nivel meso, por decirlo así. Hay un nivel macro en que se evalúa el desempeño también de la propia institución con los KPI, ya un ciertos indicadores estratégicos para medir el efecto que tienen las actividades de vinculación institucionalmente en el entorno. Y a nivel micro, vale decir cómo evaluamos
el desarrollo de la actividad de vinculación en un académico en particular, en la labor de un académico en particular. Entonces estamos tratando de que se ancle este instrumento en una mirada un poco más orgánica respecto del desempeño de la universidad, desde el quehacer académico, desde el trabajo de las unidades de vinculación y desde el desempeño global a través de la identificación de indicadores claves para la medición del desempeño. Eso es más o menos lo que hemos estado dibujando y está en progreso. Boris, y ahí respecto de esta aplicación de instrumentos que miden percepción finalmente, respecto de los estudiantes y el aporte que tienen las actividades de vinculación con el medio en ellos, ¿también se aplican estos instrumentos de carácter de percepción o hay una rúbrica más estricta, digamos, asociada al cumplimiento de resultados de aprendizaje o competencias de las asignaturas? Ahí está asociado a los propios procesos que desarrolla el área de docencia para poder identificar la medición en la evaluación de sus competencias. Ya se entiende que la incorporación del contenido local en las asignaturas o el desarrollo de iniciativas de vinculación desde la docencia, como el aprendizaje-servicio, apuntan al logro en el cumplimiento de los perfiles de egreso, y eso forma parte del instrumental que existe en la universidad y que ha desarrollado en el marco de su desarrollo curricular, por decirlo de alguna manera. No algo especializado, específico o algo en lo que nosotros desde la vicerrectoría, por ejemplo, construyamos como instrumento para ofrecerle a la dirección de docencia. Gracias, Boris. Camilo, Raúl, no sé quién quiere. Raúl, si quieres partir. Yo creo que lo que hemos avanzado. ¿Vas a decir tú algo, Camilo? No. No, va muy de la mano de lo que ha planteado Boris en el caso de nosotros, este tema de la contribución. Quizás nosotros algo más concretizar entre los mecanismos, como tenemos el que llama más vínculo. Y ahí nosotros vemos ahí las buenas prácticas y cómo se proponen soluciones a distintas problemáticas. Eso es un mecanismo que nosotros podemos ahí destacar dentro de las contribuciones que hacemos. Pero en general todo lo que relató Boris es lo que muy similar a lo que nosotros vimos, estas problemáticas que se dan, el entorno, cómo este trabajo colaborativo entre alumnos, docentes y la comunidad se va dando. Yo creo que eso es, y obviamente que asociado a lo que tiene que tener a la estrategia. La estrategia definida obviamente con los valores, los propósitos de la institución, cómo esto está asociado y cómo aporta finalmente también a la sociedad. Qué impacto tiene. Yo creo que eso es algo también relevante que hemos visto a nivel institucional. Yo, Andrea, complementaría así a Raúl. Naturalmente adherimos obviamente a esta idea de que hay un uso indistinto, no tan claro, ¿cierto? Tan claro respecto a impactos, contribuciones, ¿cierto? Pero en el fondo lo que uno busca son resultados, son efectos. En algún momento creo que la conversa cayó malamente en entenderlo como desde estas mediciones de impacto, que son unas metodologías específicas de análisis longitudinal, ¿cierto? Creo que fue un error conceptual en el sistema, pero en el fondo son sinónimos, efectos, resultados, contribuciones, impacto, y en el fondo adhiero a lo que decía Felisa, Boris, que finalmente uno posiciona los objetivos de su política primero. En el fondo uno tiene que medir los efectos de los objetivos de su política, y yo me atrevería a hacer, por ejemplo, una gran clasificación. Quizás la BCM en Duoc también la vivimos desde 3 grandes objetivos, ¿cierto? Contribuir a un empleo digno o pertinente de los estudiantes, complementar su aprendizaje, en el fondo que sea una herramienta de complemento al aprendizaje, al proceso formativo, pero también ser un factor habilitante del posicionamiento de la institución en los territorios, como un objetivo en sí mismo. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, si para Duoc estos son los 3 objetivos, ¿cómo nos podemos acercar a un proxy evaluativo? Y ahí a mí me parece que la respuesta es siempre multimodal. En el fondo, vuelvo como a la intervención pasada, y que efectivamente hemos también decidido no buscar una bala de plata, sino que, como bien lo decía Boris también, tratar de no solo pilotear, sino que también consolidar distintos proxies evaluativos para un mismo fenómeno, entendiendo que no lo podemos medir de una sola. Por ejemplo, nosotros creemos que la BCM más
estructural curricular, en el fondo no busca otra cosa que el empleo digno, pertinente de nuestro titulado y titulada. Y la BCM más de experiencia y aprendizaje busca fortalecer naturalmente competencia. Entonces, en esos dos mundos, finalmente, claro, podemos arribar a encuestas. Y en algún momento el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación también aterrizó en algunas conversaciones diciendo, bueno, las contribuciones uno también las puede entender desde los grados de satisfacciones, adherencias, compromisos de los entornos. Es un primer proxy, tampoco hay que disminuir. Claro, hay encuestas que, dependiendo de sus instrumentos, pueden tener demasiada deseabilidad en la respuesta y a veces no te ayudan a gestionar un dato. Ahí hay una responsabilidad de las instituciones de saber también cómo construir esos instrumentos, pero la satisfacción naturalmente hay que darle cierta sostenibilidad en el tiempo, pero dentro de esos modelos multimodal, por ejemplo, en Duoc hemos tenido que también instalar, por ejemplo, bueno, además de satisfacción, la incidencia de nuestros especialistas y directivos en el entorno, porque eso también es vinculación con el medio. Tenemos mediciones, registro de los grados de incidencia de nuestros equipos en el entorno, cuando son asesores, cuando son también asistentes, cuando participan de proyectos colaborativos con el entorno. También algo que a nosotros creemos que nos pudo haber favorecido en la presentación de esta dimensión es que Duoc ya se presentó en 2016 la primera acreditación de manera opcional, y se presentó con una política, pero también se presentó con por ejemplo, un estudio que en ese momento era muy innovador, que era un análisis de densidad de redes sociales, una metodología ERS. Y uno dice, bueno, ¿es una bala de plata? No es una bala de plata, pero es un proxy que te permite, por ejemplo, ponderar el grado de densidad de relaciones, cantidad y calidad de relaciones con el entorno. Entonces uno también, una sede, una escuela puede decir, mira, en mi territorio yo converso más con estos actores relevantes y quizás debiese calibrar mis colaboraciones hacia otros actores. Entonces, hay distintos pulsos naturalmente. También participamos de instrumentos como mediciones de reputación corporativa o de confianza corporativa, y eso a lo mejor lo conectamos con nuestro objetivo ¿cierto?, de posicionarnos en los territorios. Correcto. Entonces uno piensa, ¿cómo me posiciono en el territorio? Bueno, con el conjunto de acciones que hacemos en el territorio, pero ¿qué proxy evaluativo puedo tener? Bueno, ¿qué grado de confianza tiene la marca Duoc, por ejemplo? Entonces, si se fijan, en el fondo, esta como mirada multimodal, creemos que es mucho más tranquilizadora para las instituciones, en el sentido de que hay que buscar distintas metodologías que le peguen a nuestros objetivos, y yo creo que estamos convencidos de que haciendo ese ejercicio súper coherente desde lo metodológico, vamos a estar respondiendo también a estas exigencias más o menos parametrizadas también de los criterios y los estándares. Perfecto, gracias Camilo. Oye, se nos pasó el tiempo volando. Solo tengo una última pregunta que no puedo dejar de hacer. Muestra intencionada. Muestra intencionada, ¿qué recomendaciones? Porque además la muestra intencionada dice que la institución puede proponer una carrera voluntariamente dentro de esa muestra. Entonces, ¿cuál sería la estrategia ahí? ¿Qué carrera elegir? Por una parte. Y por otra parte, la muestra intencionada en estricto rigor tiene 4 focos evaluativos, dentro de los cuales no está la vinculación con el medio. Entonces, también mi pregunta va desde ahí. Si uno en esta muestra intencionada también muestra, valga la redundancia, algunos resultados de vinculación. Me tomo la palabra rapidito, solo para decir que, bueno, no es obligación, es voluntaria. Nosotros en este caso decidimos no presentar una carrera adicional, ¿ya? Porque además tenemos las 10 áreas de conocimiento, entonces eran 10 programas a presentar y en un ejercicio nuevo, mejor a revisar, ¿verdad? A probar, y luego podemos ir con las 52 que tenemos, no hay problema. Pero respecto de, no sé si así lo pensó Duoc también, no sé si presentaron o no. Lo hicimos tal cual, no presentamos solamente las 8 áreas de conocimiento que teníamos nosotros, así que ahí estuvimos presentes. Sí, totalmente como lo que señala la Felisa. También hay que tomar lo que esto no es un proceso de autoevaluación, la muestra intencionada. Eso yo creo que nosotros lo vemos más como un caso de estudio, un proceso de cómo se va
se va implementando las políticas, cómo esto que ha definido la señal de la transferencia y la equivalencia, van impactadas también en las distintas sedes. Y dando un poco respuesta a lo que decía Andrea, si bien no está como un foco en lo que es vinculación con el medio, yo creo que sí se podría integrar en lo que es el foco 1, que es todo lo que tiene que ver con el diseño y actualización curricular. Ahí la institución tiene que tener muy bien definido ese proceso, cómo contribuye la actividad de vinculación con el medio al proceso formativo, cómo lo demuestra y cómo existe esta equivalencia. Sobre todo en nosotros que tenemos 19C, entonces, cómo mostrar que la carrera que fue seleccionada en los distintos programas, estas actividades se realizan y contribuyen al proceso formativo. Yo creo que por ahí las instituciones, si lo tienen bien definido, perfectamente podrían incorporar lo que es el foco 1. Sí, yo quisiera complementar justamente con esa segunda pregunta, porque efectivamente no está explícito en términos de la bajada del criterio institucional, pero sí respecto de la necesidad de retroalimentación del medio, por ejemplo, al ajuste de los perfiles, a que la oferta formativa sea pertinente y a que efectivamente el contacto con el entorno laboral, ¿verdad?, a través de las prácticas, ¿verdad?, u otras iniciativas de experiencia práctica como las definimos nosotros, aportan, como decía Boris, ¿verdad?, al alcance del perfil de egreso. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, una de nuestras metodologías es aprendizaje-servicio, y es una metodología que está instalada en todos los itinerarios, es una metodología obligada, transversal para toda la oferta que tenemos, ¿ya?, en pregrado y en pregrado técnico. De alguna manera está incorporada. La transversalización del vínculo permea justamente esa reflexión. Gracias, Felisa. No sé si Boris o Camilo. Está buena esa precisión, Andrea, porque estaba leyendo el chat y había una colega, Catalina, que decía que, claro, que parecía raro que dijéramos que BCM no está incorporado en esto, pero nos referíamos, y valga ahí la precisión, nos referíamos que la Comisión Nacional de Acreditación en sus focos de muestra intencional no definía explícitamente BCM, pero que nosotros consideramos que se puede incluir implícitamente, como decía Raúl y Adiero, sobre todo en el foco 1 de diseño curricular, porque ahí nos convocan a caracterizar o definir, describir, presentar cómo nosotros creamos, actualizamos, ajustamos nuestra oferta formativa, y ahí implícitamente con los estudios prospectivos, con las mesas sectoriales, naturalmente hay una BCM implícita relacionada a lo que yo definía como más estructural curricular del proceso formático de los estudiantes, no tanto desde la experiencia vivencial de una acción, pero sí una BCM que apoya el diseño. Boris. No, yo me quedo con la respuesta que dio Felisa, porque efectivamente yo creo que un punto central respecto de la transversalización del vínculo es que se infunda en procesos que se están desarrollando en la otra área, no que se desarrollen procesos independientes, paralelos. Eso más bien sería todo lo contrario a que sea un proceso transversal, sería un proceso paralelo. Lo que sí que creo que debería... ¿Perdón? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? No, te escuchamos bien, Boris. Perdón. O sea, creo que efectivamente tendría que... lo que sí creo es que debería haber un esfuerzo más decidido por incorporar actores del entorno dentro de la estructura de funcionamiento con la cual se desarrollan los procesos de retroalimentación curricular o de evaluación, no solamente que sean considerados en un marco de una consulta. Hay partes del diseño y de la reflexión de un programa de formación que requieren que se den una dinámica reflexiva con mayor profundidad, ¿ya? Yo creo que ahí tal vez pueda estar un poco más el desafío, al menos en nuestra universidad es lo que ha ido ocurriendo. Un poco coincido ahí con Felisa de que esto entra un poquito más en la estructura y en el diseño, no exclusivamente en el proceso de aprendizaje, que es muy relevante, pero que tiene su instrumental ya definido hace bastante tiempo. Perfecto. Me voy a permitir 2 segundos, lo prometo. Hay una pregunta acá de Rafael Holguín, que forma parte de nuestro núcleo experto de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Red de Vinculación con el Medio, respecto de que se señala que en el nivel 2 del criterio 12 habla de la retroalimentación al proceso de ajustamiento de la formación de estudiantes y otros quehaceres institucionales. ¿Qué mecanismos pudieron evidenciar en este proceso de acreditación para responder a este requisito de retroalimentar el proceso formativo? Como un todo más bien, más como proyecto a proyecto, ¿cómo se evidencia esta retroalimentación en lo macro?
Eh, eh, ya. ¿Alguien está con un micrófono abierto por ahí? ¿O con ruido ambiente? Ya, pero ¿quién quiere? Yo le respondo a mi colega Rafael, que le cuento a todos que fuimos compañeros de pregrado también. Así que de ahí nos conocemos con Rafa. Em, es un buen punto porque en el fondo, y lo anoté por acá, pero ya se nos pasó el tiempo naturalmente, pero los ejercicios de autoevaluación no se posan solo sobre la consulta específica del periodo de autoevaluación, porque a veces se tiende a distorsionar que pareciera que el ejercicio de autoevaluación solo sucede en el año de conversación con la gente, como que esa es solo la información que tributa un informe, y finalmente un ejercicio de autoevaluación en el caso de instituciones que puedan tener 5, 6, 7 años de vigencia, es una mirada en retrospectiva y un análisis longitudinal de todo el periodo. Entonces ahí los mecanismos no son solo el periodo de autoevaluación, sino que ahí nosotros salimos a mirar, insisto, Duke tiene instalado un proceso CAPE, que es un proceso de creación y actualización de planes de estudio, que tiene eh, puntos de insumarse del entorno muy establecido y sistemático en el tiempo, ya sea con empleadores, con titulados, también con estudiantes. Contamos también afortunadamente desde aproximadamente 2018 con una encuesta de evaluación de carrera que incluye todos los ámbitos que de alguna manera estamos conversando. Se les pregunta a los estudiantes, docentes, directivos sobre la permeabilidad de la estrategia de vinculación con el medio, I+D, algo de calidad, de sus funciones de docencia. Entonces, finalmente, lo que tratamos de relevar también en nuestra presentación, en la autoevaluación, son estos datos longitudinales sistemáticos. Y eso creemos que es un valor que al menos acá en esta institución hemos podido resguardar. Naturalmente hay pulsos de medición más chiquititos que van naciendo con el tiempo, como decía Boris al principio, que cuando uno los somete a este ejercicio de autoevaluación, los pares te dicen, pero es incipiente todavía. Por eso la estrategia también es volver también a la sistematicidad y a la mejora continua que han tenido nuestros propios instrumentos, y probablemente ahí cuando uno va recopilando el quehacer con las propias áreas de gestión, te das cuenta que siempre han tenido puntos de control y consulta con, insisto, empleadores, titulados, estudiantes, y eso de alguna manera tenemos que presentarlo de una manera armónica que dé cuenta de la mejora continua que ha tenido la institución básicamente. Gracias, Camilo. ¿Desde UCT quisieran agregar algo más? Sí, yo creo que, bueno, Boris puede ser más preciso, pero como decíamos, nosotros de manera consistente hemos intentado instalar dentro de la orgánica institucional la representación de la voz del entorno, ya de aquellos que reciben, es decir, de aquellos que recibieron nuestro servicio de formación, válgase decir, nuestros alumnos en todo el ciclo de gobernanza, ¿verdad?, decisional más bien de la universidad, en el consejo académico, en los consejos de carrera. La orgánica de nuestras facultades establece que hay un alumni destacado, ¿verdad?, participando de los consejos de carrera, no de todos naturalmente, porque no podemos expresar la relación con su, es decir, la relación laboral que tiene en este alumni. Contamos además con comités asesores por carrera, además de una mesa interempresarial que justamente está alojada en el área de vinculación con el medio, que nos retroalimenta constantemente respecto de nuestras definiciones en relación a la oferta formativa y otros proyectos, ya. Entonces hay una serie de insumos que constantemente estamos recibiendo en esta conversación sistemática que tenemos con algunos representantes del entorno, tanto del mundo productivo como de nuestros alumnos, como de nuestros empleadores. Y además hemos intentado hacer lo más sistemáticamente posible también la consulta a través de encuestas que recogen, como decía Camilo, sí, yo creo que estos mecanismos no son ninguna novedad, ya los usamos de alguna manera todas las instituciones, las encuestas de seguimiento a la empleabilidad, ¿verdad?, a la satisfacción de nuestros estudiantes que ya han partido al mundo laboral, etcétera. Entonces, la evaluación y la retroalimentación luego de cada ejercicio de práctica que desarrollan nuestros estudiantes de parte de los centros,
Entonces tenemos una serie de insumos que nos permiten poder ir recogiendo esta perspectiva externa y mejorando, ¿verdad?, la oferta de perfiles que tenemos. Gracias, Felisa. Boris, ¿quisieras complementar o...? No, sería repetirme con lo que planteó Felisa, solo volver a enfatizar la idea de que deberían estar infundidos, infiltrados dentro de los propios procedimientos que están establecidos en las definiciones curriculares de una universidad, no procesos independientes. O sea, las propias competencias que sean relevadas como competencias sellos, si incorpora la dimensión local, por ejemplo, es una manera de hacerlo en el marco del mismo modelo educativo y en los mismos procedimientos curriculares que están establecidos ahí. Y ya se monta sobre la estructura de funcionamiento del área de docencia que está vigente en el marco de nuestro modelo de formación pedagógica, de formación educativa. Perfecto. Oye, un millón de gracias. Nos pasamos muchos minutos, pero valió la pena. Gracias por la generosidad. De verdad, un honor para mí haber podido conversar con ustedes. Camilo, Raúl, Boris, Felisa, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron también. Chao, chao. Chao, chao. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.